Bienvenidos, gente de Mundomillos. Estamos hoy con el doctor Ángel Fernando Pastrana Molina. Él es médico ortopedista y traumatólogo. Él fue el jefe del departamento médico o el director del departamento médico de Millonarios desde el año 2015 hasta el 2018, en donde tomó la determinación de renunciar y retirarse del club. Lo hemos convocado hoy, lo hemos llamado porque queremos de primera mano conocer cómo es la conformación de un cuerpo médico en un club de fútbol profesional. Así que, doctor Pastrana, gracias por aceptar la invitación de Mundomillos, gracias por la deferencia nuevamente de mi parte. Y empezando, doctor Pastrana, queremos saber realmente cómo es eso de la conformación de un cuerpo médico, porque es algo que está rondando últimamente mucho por la parte de la hinchada de Millonarios, y queremos saber cómo se hace esa conformación de un cuerpo médico realmente a nivel profesional. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Mm, digamos que cuando yo llegué a Millonarios, quisimos cambiar un poquito el departamento médico. Quisimos hacer un tema que tuviera primero que todo un alcance no solamente al equipo profesional, sino también a las inferiores. Y segundo, queríamos conformar un equipo multidisciplinario, que es la idea de un cuerpo médico, pues como se hace hoy por hoy en los equipos grandes del mundo. Entonces yo traje conmigo pues a la doctora Chica, que es la médica deportóloga para el equipo profesional. Traje al doctor Alejandro Soler para el equipo, para las inferiores, y él está en ese momento también con mujeres. Eh, Trajimos a Edwin, que es el psicólogo, y trajimos también nutrición deportiva, que ella también presta para el equipo profesional y para las inferiores. Entonces así conformamos el equipo. Ya conocíamos a algunos de los fisioterapeutas y básicamente trabajamos con ellos y hicimos los protocolos con ellos y empezamos a funcionar con los fisioterapeutas. La idea fundamental entonces del departamento médico es, primero, pues, como le digo, o sea, es darle cubrimiento al equipo profesional, a la plantilla profesional, pero el activo de cualquier equipo en el mundo, pues son sus jugadores. El activo no son las estrellas, ni el nombre, y menos cuando no tenemos casi en ningún equipo en Colombia estadio ni una sede de club importante. Entonces el activo son los jugadores, o sea, lo que hay que cuidar son los jugadores. Entonces por eso empezamos a intervenir desde las inferiores, que fue un tema interesante. La parte de nutrición también empezó a trabajar, por ejemplo, con trabajo social para darle soporte a los muchachos en las casas donde estaban ellos, ¿no? En las casas hogares. Eh, y específicamente trabajando con el equipo profesional. Entonces, lo primero que uno quiere organizar en el equipo son protocolos de manejo, son protocolos de prevención de lesiones, que eso está probado y comprobado en el mundo entero. Hay prevención para lesiones musculares, que son las lesiones más comunes en deportes de élite, pues, y obviamente hay protocolos para prevención de lesiones de ligamento cruzado anterior, protocolos que de hecho la FIFA ha sido uno de los principales gestores del mundo, el programa se llama FIFA F11+, y este programa lo han tratado de adoptar como una especie de copia en la NBA, en el béisbol, en el fútbol americano, y finalmente todos terminaron trabajando con el mismo programa de FIFA F11+. Entonces, la idea es que uno sí puede hacer trabajo preventivo, puede hacer trabajo de prevención hasta en un 89% de lesiones del ligamento cruzado anterior. Entonces, cosas como esas son las cosas importantes de uno poder hacer en un equipo. Es la parte de medicina del deporte, debe estar en un contacto directo con el preparador físico para poder hacer todos los microciclos y macrociclos y todo el tema de programación. Nosotros en la parte, digamos, de ortopedia deportiva, pues estamos revisando a los jugadores. Yo operaba a los jugadores de las inferiores y operaba a los jugadores de la profesional. O sea, yo no dejaba que nadie tocara a los demás jugadores porque pues siempre he pensado lo que les dije al principio, y es que el activo más importante de un equipo son los jugadores. Y obviamente, pues yo era el encargado de dirigir toda la parte de rehabilitación con el equipo de fisioterapia. En la valoración pretemporada, que es lo más importante,
Nosotros sí hicimos una inversión interesante, el equipo nos apoyó, coincidimos en que llegó el cuerpo técnico del profesor Coca, y fue cuando compramos los GPS para seguimientos, pues en los entrenamientos, Doctor, instalamos. permítame lo interrumpa ahí un momento. Cuando usted llega en el 2015, ¿en qué condiciones se encuentra usted el Departamento Médico de Millonarios para ese momento? No, no, ¿Qué? no. El Departamento Médico de Millonarios históricamente había sido manejado por el doctor Muñoz, que es profesor de todos nosotros, es una persona muy reconocida en el medio, y él tenía un deportólogo. Pero ellos básicamente trabajaban con el equipo profesional y con los fisioterapeutas, entonces ellos no intervenían a las inferiores. Entonces digamos que el primer cambio fue ese, el segundo cambio fue que quisimos introducir todo el tema pues multidisciplinario como equipo y obviamente pues trabajar directamente en tema de prevención de lesiones. Eso fue lo que estábamos haciendo nosotros. Eh, y poco a poco pudimos ir comprando elementos. Hay un tema, hay un equipo, digamos, o una filosofía más que un equipo que se llama FMS, que es con el que uno hace las valoraciones pretemporada y usted puede saber de qué se va a lesionar cada jugador. Entonces, viendo eso, usted debe planificar un trabajo preventivo a través de la temporada. Usted sabe que usted tiene que tener y dedicarle a los jugadores, los hacíamos llegar 20 minutos, media hora antes del entrenamiento y se hacía un trabajo específico con los jugadores. Con este cuerpo técnico que les comento, que fue el profesor Coca, eh, que además tenía un preparador físico muy, muy, muy idóneo y muy pilo, muy actualizado, científicamente hablando. Hacíamos estaciones de trabajo donde había fisioterapeutas con los preparadores físicos y se hacía un trabajo de prevención muchas veces a la semana y realmente fue el semestre que menos lesiones tuvimos musculares, solamente comparables con la UEFA, que son los que pueden medir ese tipo de lesiones musculares. Nosotros hicimos un plan muy interesante porque pudimos estar muy comparables, valga la palabra, con ellos. Pero un equipo de fútbol, por eso se llama equipo, no solamente son los jugadores, el equipo también, también es el cuerpo técnico y también es el cuerpo médico. Eh, si no se logra hacer una adecuada sinergia, sintonía, como lo queramos llamar, entre el cuerpo técnico y el cuerpo médico, vamos a estar de esta manera y es cuando van a empezar a presentarse lesiones en los equipos. Entonces, las lesiones casi que se vuelven endémicas. Y es que si no se está haciendo un trabajo juicioso, pues usted va a llegar a ver un momento 5, 6, 7 lesiones musculares y hasta lesiones ligamentarias, que en un equipo de fútbol es raro que en un plantel profesional uno tenga más de una lesión de un ligamento cruzado anterior al año, por ejemplo. Eh, el tema es que eso implica pues que sean personas actualizadas e idóneas. Entonces es muy común hablar uno con un preparador físico que usted le dice, vamos a hacer un trabajo, o venimos haciendo un trabajo de prevención de lesiones de ligamento cruzado anterior, y la primera respuesta es, ¿cómo va a prevenir eso? Entonces, pues uno ahí ya sabe que poco o nada se va a poder hacer. Lo alcanzamos a proponer en su momento, los equipos grandes lo tienen, el preparador físico en los equipos grandes es parte del cuerpo médico, no es parte del cuerpo técnico. El preparador físico lo pone el equipo, usualmente es una persona muy reconocida, muy idónea, con un recorrido internacional importante, y él forma parte del cuerpo médico. Entonces usted puede perfectamente hacer el trabajo preventivo, usted puede inclusive parte de la rehabilitación se la suelta al mismo cuerpo, pues al preparador físico, porque es gente que sabe mucho de eso y usted puede hacer un trabajo conjunto, que es lo ideal. Entonces, eso es lo ideal. No que el preparador físico, como es usado en todos los equipos de Colombia y muchos equipos del mundo, el técnico llega con el preparador físico, que es el con el que ha trabajado toda la vida y pues no es malo, pero puede mejorar. Entonces, digamos que eso es como uno debería conformar un cuerpo médico. El cuerpo médico que nosotros tuvimos la oportunidad de conformar ha seguido en Millonarios, pero obviamente depende de la cabeza que esté
en ese cuerpo médico. Entonces, pues la cabeza en este momento es el doctor Piñeros, que es un ortopedista. La gente cree que es la doctora Chica, pero en realidad es el doctor Piñeros, que es ortopedista. Entonces, todo el tema de diagnóstico, todo el tema de hablar de tiempos de recuperación, todo el tema de decidir qué tratamiento se hace con uno u otro jugador, desde cómo se va a manejar un desgarro, un esguince, desde operarlo, pues debe estar en la cabeza del médico ortopedista, que en el caso nuestro, pues tenemos una especialización en traumatología deportiva. Entonces, digamos que eso es como lo ideal. Doctor Pastrana, yo por lo menos la primera pregunta que le tengo y agradeciéndole este tiempo es, durante su estadía en Millonarios, pues precisamente con Gustavo Serpa en la época de Coca, Miguel Ángel Russo, aunque pues no vamos a ahondar sobre todo en ese último tema, ¿usted siente como tal que se hizo la inversión adecuada en infraestructura y no solo eso, también en talento humano médico para llevar a cabo todos esos planes de prevención que usted nos estaba mencionando? Sí, yo creo que obviamente hubo un soporte interesante del grupo, como le digo, el profesor Coca, pues porque el profesor Javier, que era el preparador físico, era un tipo pues con mucho recorrido y que escuchaba mucho. Entonces, con él pudimos comprar muchos equipos y pudimos empezar a desarrollar muchos planes de prevención. Y Sin Russo. embargo, con Israel pudimos hacer un trabajo preventivo interesante. O sea, con Israel tuvimos la oportunidad de hacer trabajo preventivo. Él era, pues realmente era una persona respetuosa y se pudo hacer un trabajo interesante. Pero digamos que la inversión específica en equipos que no son ni muy caros, pero la parte del GPS y todo el tema, como les digo, FMS, y se pudieron invertir en ciertas cosas, sí se hizo con el equipo de Coca. Em, y obviamente, pues fueron abiertos a hacer este tipo de inversiones, ¿no? Éramos el segundo equipo en el país en tener GPS, entonces, pues sí se pudo hacer un seguimiento interesante de eso. Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta ya con base en lo que nos acaba de comentar de cómo se puede prevenir. Cuando regresa al fútbol después de tanto encierro, generan muchas lesiones, Sí, ¿sí? Que nosotros hablando con médicos nos decían eso es normal, pero es que es el efecto natural de volver a la actividad después de una para. sí, es Y ha normal. pasado el tiempo, doctor, pero nosotros hemos seguido viendo que las lesiones musculares se mantienen, que hay mucho desgarro, que hay mucho tema muscular. Eso, según lo que nos acaba de comentar, es que se puede prevenir. Quiere decir que entonces los clubes no lo están previniendo de la mejor manera, que no se está revisando bien este tema para prevenir ese tipo de lesiones musculares. Lo que usted nos decía, si es posible saber, el jugador Leandro Melo se va a lesionar de esta cosa este momento. Yo creo que sí. Yo creo que, si ustedes se fijan, el primer país en volver con fútbol profesional fue Alemania. El primer fin de semana que volvió la liga alemana, hubo 14 lesiones musculares. Nunca en la vida, en la historia, en una sola fecha, había habido 14 lesiones musculares. Entonces, claro, eso lo explica uno por la para de la pandemia, pero rápidamente empezaron a disminuir. Todas las ligas cuando empezaron tenían muchas lesiones, pero obviamente en la medida que se fueron acondicionando, o sea, prevenir lesiones implica obviamente hacer un trabajo preventivo de estiramientos, de fuerza, pero implica alimentarse, implica descansar, ¿cierto? Una serie de cosas, implica llevar unas cargas adecuadas y no pues sobrepasarse. Entonces, todo eso forma parte, digamos, de la prevención de lesiones. Eh, es natural no esperar que jugadores como Uribe o Guarín hayan tenido lesiones musculares ahora, porque es que ellos llevan parados casi un año. Entonces, pues era natural que en algún momento fuera a pasar, porque son lesiones, o sea, los desgarros musculares no necesariamente son el típico tirón que usted sintió y quedó ahí quieto. Muchas de las lesiones musculares, como por ejemplo las lesiones del sóleo, que sabemos que estamos muy familiarizados con ellas por nuestro 10, son lesiones crónicas, son lesiones silenciosas, son lesiones traicioneras, son lesiones por sobreuso. Entonces, muchas de esas lesiones musculares se van a seguir presentando y pues digamos que es natural que usted espere que o sea, un jugador como ellos dos puedan tener lesiones. Se debería hacer un trabajo muy específico para evitar, ¿cierto? Pero, pero sí, yo creo que en la medida en que no se haga trabajo preventivo, en la medida en que los cuerpos técnicos eh, sientan que son
autosuficientes y que los médicos son solamente para que les pasen agua a los jugadores o para que les hagan el masaje o para que le den las pastillas para el dolor de cabeza y la diarrea o eventualmente le traten el esguince, pues no va a pasar nada bueno. Si hay una integración de cuerpo técnico con cuerpo médico, o sea, yo nunca me le voy a meter a un técnico a decirle por qué formó con fulano de tal. Entonces tampoco es chévere que un técnico venga y me diga a mí por qué lo va a parar 2 semanas, o por qué no me lo deja jugar ya, o por qué no lo infiltra, o por qué no le saca el menisco en lugar de suturárselo, que puede jugar rápido y no se va a demorar 6 meses. Entonces, pues también esos equipos implica convivencia, implica respeto, ¿no? Doctor, vámonos un poco a lo que es el tema de la pretemporada y de cuando ustedes reciben al jugador, digamos, en enero, después de las festividades y demás. ¿Cuál es el trabajo que ustedes realmente realizan con cada uno de esos jugadores cuando llegan a la pretemporada? Porque Nosotros, creemos que ahí está la clave para que no aparezcan las lesiones. específicamente nosotros, cuando hacíamos la pretemporada, lo hacíamos en Medsport, en el centro nuestro. Inclusive iba a la ARL y la ARL les hacía examen de oído, examen visual, etcétera. O sea, se le tomaban los laboratorios, les prestábamos un espacio para que ellos lo hicieran. Pero nosotros teníamos estaciones de trabajo que eran fisioterapia, donde se hacían pruebas musculares, o sea, con el FMS. Eso se llama Functional Movement System, que es un sistema para poder hacer diagnóstico y para hacer seguimiento de esas posibilidades de lesión. Los fisios también nos ayudan a medir retracciones musculares, ángulos de movilidad, etcétera, etcétera. O sea, fisio hace todo eso. Nutrición, pues hace su parte. Eso es otra estación. Psicología es otra estación. Entonces, los ven. Medicina del deporte es otra estación. Nosotros teníamos un formato que es el formato propuesto por la FIFA y llenábamos un formato específico con cada persona que quedaba registrada en su historia clínica. Trajimos por primera vez en la historia un cardiólogo al grupo, que es el doctor Saltarín. Con él habíamos trabajado ya en equidad, entonces trajimos al doctor Saltarín y no solamente se le hacían electrocardiograma a los jugadores, obviamente implica un costo más alto, sino que también se les hace un ecocardiograma a todos los jugadores en el momento de ingreso en la pretemporada, siempre. El objetivo del ecocardiograma es precisamente poder detectar que no haya una miocardiopatía para prevenir muerte súbita, O sea, con un electrocardiograma no es suficiente para poder detectar este tipo de problemas. Entonces se hacía ecocardiograma. Uno como ortopedista, pues si el jugador es nuevo, es un poquito cómodo porque uno tiene que revisarlo como si fuera un carro. Entonces nos toca mirar heridas, nos toca mirar, obviamente, estabilidad de los ligamentarios, etcétera, etcétera, todo esto. Pero sí nos toca mirar mucho porque muchas veces uno le dice a un jugador, ¿lo han operado algo? Y me dice, no, médico, nunca. Y de pronto uno le ve una herida en la rodilla. ¿Y esto? Ah, sí, no, cuando tenía 17 años me hicieron un ligamento cruzado anterior. No, nada. Entonces a uno le toca, ¿no? A uno le toca revisar como si fuera un carro usado, pues, ¿no? A todos los jugadores nuevos, les hacíamos resonancia magnética de las 2 rodillas y si había algún antecedente de los 2 tobillos. En casos muy específicos, si el paciente tenía algún antecedente, por ejemplo, de pubalgia, hacíamos resonancia magnética de pelvis y hacíamos todas las pruebas. Exactamente. Entonces, Ovelar tenía una historia de pubalgia, nosotros le hicimos resonancia magnética de pelvis, hicimos unos exámenes muy, muy específicos. Él no tenía ningún tipo de sintomatología de su pubalgia e ingresó al equipo. Entonces, en Equidad hemos devuelto jugadores. O sea, hemos devuelto jugadores que vienen requete recomendados, contratados, que el profesor Alexis los quiere y hemos dicho, no pasa. Y punto, no pasa. Entonces, pues así debería ser. En Millonarios también tuvimos un caso de un jugador que venía de la América y pues hasta el médico me llamó a decirme, hombre, Ferchito, eso es una bobada. Este muchacho tuvo no sé qué, hombre, no te tires la contratación y yo, ¿no? Pero no pasó. Obviamente eso lo hace uno, pues por ayudar al equipo, básicamente, ¿no?
Doctor, es que usted tocó un tema que ha sido de alta sensibilidad en estos días, que es el tema de las evaluaciones cardiológicas. Usted me dice si estoy equivocado en el concepto, que se le hace a los jugadores al comienzo de cada temporada. Usted habla de que a los jugadores de Millonarios no solo se les hace el particular electro, sino que también se les está haciendo el ecocardiograma, o se les hacía hasta ese momento el ecocardiograma. Yo sí tengo comunicación directa con el doctor Saltarín, porque él trabaja también en la clínica del Country, entonces pues nos vemos. Y no, el doctor Saltarín sí me dijo que él venía haciéndole seguimiento, específicamente hablando de Andrés Román, se le había hecho un seguimiento con ecocardiograma, que no se hizo en 2020 por el tema de la pandemia, pero en la última pretemporada, que fue empezando 2020, o sea, finalizando 2019, sí se le hizo, según lo que me dijo el doctor Saltarín. Entonces, Doctor, o sea, Román llega al club o debuta como profesional en el 2017. sí, y O ahí sea, nosotros le hicimos un ecocardiograma. director del Sí, departamento médico, y también recibe la pretemporada del 2018. sí, ¿Usted en esas dos pretemporadas le realizó al jugador, en el caso específico de Andrés Felipe Román, el ecocardiograma del cual usted habla? claro, 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 claro. Yo no, el doctor Saltarín, pero Bueno, claro, usted claro, como, claro, como director del departamento médico. claro, se le hizo, Yo sí, voy es, las versiones que vienen de Argentina es que él tiene esa miocardiopatía y que eso con un ecocardiograma se identifica. ¿Eso es claro, así? claro, así es. O sea, Román, lo que hacen con el ecocardiograma es que miden el espesor, miden las cavidades y miden el espesor de los ventrículos, del músculo del corazón. Y ellos tienen unos parámetros para decir está dentro de lo normal o está anormal. Entonces, hay una cosa que se llama corazón de atleta, que es las personas que han hecho ejercicios de muy chiquitas, tienen un corazón muy desarrollado, que hay que pararle bolas, de todas maneras, porque cuando se dilata el corazón, se puede explotar, que es lo que pasa en el caso de la muerte súbita. Entonces, pues sí, o sea, las personas que hemos hecho ejercicios desde muy chiquitas, tenemos corazón dilatado, tenemos corazón grande. Eh, entonces, sí, con Román estaba dentro de lo normal. Hubo un momento en que estaba en un límite inferior que se consideraba todavía normal y se le hizo seguimiento. Eh, Entiendo que lo que pasó cuando llegó a Argentina fue que le hicieron un ecocardiograma muy rápido, lo midieron y les dio 1.7, que está por encima de lo normal, y simplemente el médico, de una manera además irresponsable y antiética, a mi manera de ver, él salió a dar declaraciones, sin tener en cuenta el consentimiento del jugador ni de nadie más. Él salió a dar sus declaraciones y obviamente se armó todo esto. Y como somos un país tercermundista, pero pues además que le comemos a todo el mundo, los argentinos seguramente son mejores que nosotros, entonces le creímos lo que dijo el médico y se armó el despelote en Colombia porque esa era la verdad. O sea, los médicos argentinos son mejores que los médicos colombianos y ellos son dueños absolutos de la verdad. Entonces se armó el bollo. Cuando Román volvió acá, el doctor Saltanín le volvió a hacer un ecocardiograma y le volvió a dar 1.5. No siendo suficiente, se mandó a la clínica Shayo. Se le hizo una valoración de la clínica Shayo y la conclusión es, Román tiene un corazón de atleta. Sin embargo, bueno, se le hizo otra vez de ecocardiograma, se le hizo una resonancia magnética cardíaca que salió normal. Se mandaron unas pruebas genéticas que está pendiente el resultado, que fueron a Alemania, y ya por todo este boom y por toda la situación, pues se decidió hacer lo que se hace cuando realmente se diagnostica una miocardiopatía hipertrófica, que es parar al jugador 3 meses, desacondicionarlo, que el corazón pierda un poquito de tamaño y en 3 meses, a manera de prueba, volverlo a entrenar para ver cómo se comporta. Y esa fue la decisión, pues que a mi manera de ver muy sana para poder darle trámite a todo y seguramente Román va a volver. Pero yo creo que sí hizo mucho daño, con todo respeto con ustedes, la prensa, porque la gente empieza a hablar, a hablar, a hablar, a hablar sin saber nada. O sea, de esto habla todo el mundo, sin saber. Así como opinamos de la vacuna, así como opinamos del alcalde, bla, bla, bla. Entonces, pues, sí, pero obviamente eso sí le hizo daño al jugador. El primer responsable me parece a mí el médico del Boca, que no fueron como pues lo suficientemente cuidadosos. Yo siento que si a él realmente les hubiera interesado el jugador y está en un número que no es tampoco mucho más alto, le pueden haber hecho más estudios, ¿no?
Y mira, un jugador que viene jugando, que viene compitiendo, que nunca ha tenido ningún problema, que el mismo Román les dijo, a mí me hacen un ecocardiograma semestralmente y no le creen, ¿no? Sí, la excusa de ellos fue que pues esa tarde precisamente cerraba el mercado de pases y que por eso no podía, digamos, acceder a más exámenes y tenerlo a él. Entonces está claro, digamos, Mechu, esa primera duda grande que teníamos, no solo nosotros como medios, sino los hinchas, es el tema cardiológico como se está manejando en Millonarios o como se venía manejando hasta cuando estuvo el doctor Pastrana, que creo que no ha tenido que cambiar mucho por lo que nos No, yo Saltarín. no creo que ha tenido que cambiar, porque el doctor Saltarín sigue ahí también, dándole la mano en la parte cardiológica. Entonces, yo creo que eso se debe seguir manejando igual. Doctor, yo tengo una pregunta ya más teórica. Usted mencionaba el 1.7 del examen de Argentina y luego el 1.5 del examen de aquí. Ese 0.2 de diferencia significa la diferencia entre una miocardia y un corazón de atleta. ¿Ese 0.2 o cómo funciona Sí, yo ese no soy término? cardiólogo, obviamente yo pues he hablado de esto con el doctor Saltarín. Sí, o sea, la diferencia es un límite superior, que es el 1.5, y a partir de ahí usted puede decir si tiene una miocardiopatía hipertrófica, ¿cierto? Gracias. Sí, Pero ya volviendo, como le digo, no solamente el doctor Saltarín repitió el eco, sino que lo mandaron a la Shayo, que es una institución muy reconocida, no solamente a nivel nacional, en cardiología, lo evaluaron y dieron su concepto. Entonces, pues, ¿no? pero digamos, ¿qué podría originar que el examen original, o sea, ese 0.2 de diferencia entre el jueves y el sábado o el lunes? Es que somos humanos, eso no lo hace un robot, Ah, ok, ¿sí me entiende? ok. Y eso es muy operador dependiente. El ecocardiograma es una ecografía que tiene un transductor, que el cardiólogo mira el corazón, que tiene diferentes ángulos. Eso es muy operador dependiente. Yo nunca uso una ecografía para hacer un diagnóstico de lesión muscular, porque como yo no soy especialista en ecografía, yo no sé interpretar eso. Yo siempre pido resonancias, que es lo que yo veo, y yo pido resonancias comparativas de una pierna y otra, y yo digo, ok, ese es el músculo sano, aquí hay un hueco, aquí hay algo diferente. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, pero pues por eso no confío realmente en las ecografías ni para diagnóstico ni para seguimiento de lesiones musculares. Así lo he hecho desde que trabajé con Coldeportes, con Equidad, o sea, con Millonarios. Realmente hemos tratado de poner esos protocolos porque son cosas que usted puede ver, porque como son observador dependiente, pues, ¿sí me entiende? Entonces yo creo que puede haber diferentes interpretaciones sin decir que está mal hecho y puede lo que no está bien hecho es empezar a divulgarlo a los medios, porque además es un jugador que había estado llamado a la selección Colombia. O sea, el tipo si se pone los calzones del jugador, pues le va a hacer mucho daño. Le Entonces, daña el buen nombre. uno tiene que ser muy responsable cuando emite conceptos médicos. Doctor, una duda que también tengo yo con respecto a todas estas explicaciones. Nosotros hablamos con varios doctores, inclusive escuchamos otros médicos en otros programas deportivos y la constante que ellos decían era, si hay miocardiopatía, se contraindica la alta competencia. Ahora, escuchándolo, usted me dice que el corazón de atleta también podría generar una muerte súbita. Sin embargo, el corazón de atleta sí podría permitir alta competencia No, no, si se trata. no, no. El corazón de atleta, usted tiene que hacer un seguimiento, precisamente con ecocardiograma. En el momento que ese corazón cambie los parámetros, se puede volver peligroso, ¿no? Hay problemas cardíacos que nunca se le detectan a la persona que son genéticos. Por eso se le están mandando los exámenes a Román, a pesar de que él no tenga un antecedente claro de historia familiar de muerte súbita. Pero pues sí es importante porque hay algunos marcadores genéticos que pueden tener eh, injerencia pues en este tipo de enfermedades, ¿no? Por eso Doctor, uno no hace un diagnóstico de un corazón hipertrófico con una radiografía de tórax. Usted ve una radiografía de tórax, un corazón grande, pero pues por eso tiene que mirarlo bien y estar seguro si lo tiene que hacer el cardiólogo, ¿no? Y ojalá un cardiólogo que tenga experiencia en deportistas. Y no es igual un cardiólogo que nunca ha visto un deportista porque además cualquier cosa ve y lo va a parar y le va a dar miedo, en fin, o sea, nosotros no quiere decir que seamos mejores o peores, simplemente cuando nosotros manejamos deportistas aficionados y deportistas de élite,
somos un poquito más liberales, somos un poquito más agresivos porque pues uno tiene que llevar un poquito más allá al atleta para que rinda. Entonces los tiempos de recuperación suelen ser menores. Si me entiendes, operamos un ligamento cruzado anterior y siendo muy responsables queremos rehabilitarlo para que lo más rápido posible vuelva a la cancha. Una lesión muscular también, o sea, uno tiende a ser muy liberal en el buen sentido dentro de la responsabilidad, digamos, para que todo evolucione más rápido. Lo chévere de eso es que uno como médico que maneja deportistas, pues es que no quiere decir que el deportista, el atleta, tenga mejor cicatrización que usted o que yo. Pero lo chévere es que hemos aprendido a llevar al límite a estas personas y eso usted lo traslapa a su práctica normal. Entonces al atleta de fin de semana igualito lo vamos a manejar. Al señor de 65 años que juega tenis 3 días a la semana, igualito lo manejamos porque los tejidos son lo mismo. Pero simplemente usted ya sabe que usted lo puede exigir un poquito más y llevarlo no solamente para que haga deporte, para que pues, esté más rápido sin muletas para ir a trabajar, para hacer su vida normal. Entonces, eso es la diferencia, digamos, cuando uno maneja deportistas. No es nada que ver que sea mejor o que sea peor. Simplemente que usted está acostumbrado a llevar un poquito más al límite y a ser más liberal en todas estas cosas. Doctor Pastrana, yo le tengo una pregunta ya también que usted estaba mencionando o nos ha mencionado dos veces, el tema de equidad. También hubo una frase muy fuerte, por lo menos esta semana. No sé si usted tuvo la oportunidad de tratar a Fabián Vargas acá en Millonarios, y él dijo textualmente que muchos jugadores de Millonarios preferían como tal irse a tratar con el doctor Cristian Quiseno en equidad antes de hacerlo a Millonarios. Tengo dos preguntas sobre ese ítem. La primera pregunta, ¿es normal, ya sea en Millonarios o en cualquier club, que los jugadores de X equipo vayan a tratarse a otro equipo, siendo el doctor Quiseno una persona supremamente reconocida? Y la segunda pregunta es, durante su estadía en Millonarios como jefe del departamento médico, ¿usted tuvo conocimiento de casos de jugadores que hayan preferido recuperarse en otra parte? No, mientras que yo estuve, no. Mientras que yo estuve, sé de un jugador que fue a pedir una segunda opinión. Y no fue con Cristian. Usted sabe que yo soy muy amigo de Cristian, trabajamos juntos desde hace 13 años. O sea, todos los jugadores de Equidad los opero yo. Todos los jugadores que han pasado por Equidad, no, mentira, todos no puedo decir eso. Muchos jugadores que han pasado por Equidad, que juegan en el Caldas, en el Huila, en el Tolima, en el Nacional, en México, vienen a que los manejemos nosotros. O sea, yo los opero y con el grupo de Cristian se rehabilitan cuando estaban por fuera, digamos. Entonces, pues sí, tenemos un grupo formado también hace mucho tiempo y nos colaboramos mucho. Pero no, pues obviamente hay mucho jugador que viene al consultorio de uno a que usted lo maneje, a que pida y a pedir segundas opiniones. Pues, el semestre pasado varios vinieron a mi consultorio. Pero pues Varios jugadores de Millonarios. Varios jugadores, Leo. Varios jugadores. sí, sí, sí. Eh, Hay eh, que- No, pero, o sea, bien, de hecho, yo los veo y inmediatamente llamo a Catalina. Y le digo, vi a fulano, ¿no? okay. Entonces, pues, Doctor, un tema que ha estado, digamos, lejos de lo que ha pasado con Millonarios últimamente, no recuerdo un caso, pero que al que sí hay que ponerle mucho cuidado, sobre todo ustedes en el departamento médico, que es el tema del dopaje. Porque la pastillita para el dolor de cabeza te puede dar de positivo en el dopaje, o porque me dolió me dolió el estómago y me tomé algo. Ese tema del dopaje, ¿cómo lo maneja un cuerpo médico y un equipo de fútbol profesional? uno en principio tiene prohibido que los atletas consuman todas esas proteínas y todos esos tarros que venden eh, por doquier, porque además hay gente en el medio futbolístico que vive de eso, o sea, muchachos que le suplen al uno y al otro, que mire que se tome esto, que no sé qué, entonces eso está prohibido. En principio, lo que instauramos fue que la persona que tenía su pote se lo quería tomar o su etiqueta que le han recomendado, iba, lo consultaba con la doctora Chica. Catalina es una persona muy idónea en ese sentido. Ella trabajó en Coldeportes
en mucho tema de medicamentos permitidos y prohibidos. Entonces, digamos que siempre se filtraba a través de Catalina para uno permitirle a un jugador si se pueda tomar un suplemento o no. Pues usted sabe, ha habido casos hasta de muchachos que se les aísla cannabis en la sangre, en pruebas que uno hace relámpago, porque uno en los equipos hace para detectar alcohol, muchas veces pruebas, ¿no? O hace inclusive pruebas de cannabis, entonces se han detectado jugadores con eso, pues se toman las medidas, porque usted hace un acuerdo con los jugadores desde antes. Les dice qué pasa si usted lo cojo con marihuana, qué pasa si usted está tomando, qué pasa si se dopa, qué pasa si no. Ya el tema, por ejemplo, cuando uno hace una infiltración por alguna razón que él tiene que poner un corticoide, uno hace un reporte y eso queda escrito y hay cosas que uno sabe que son permitidas y cosas que no son permitidas. Pero pues uno como cuerpo médico maneja eso. Yo le tengo la última pregunta de mi parte. Yo por lo menos quiero citar al preparador físico de Millonarios hoy en día, que es el profesor Felipe Palmesano. Él dijo como tal literalmente que en el caso de Freddy Guarín no era tan importante ponerlo como un atleta, sino apto para el fútbol. Uno ve muchísimos ejemplos, doctor, y sí, obviamente sin meterse en el trabajo del profesor Palmesano, pero mi pregunta es, ¿se preparan atletas para alto rendimiento o es diferente preparar futbolistas que no sean atletas? ¿Dónde entra la distinción entre atleta y futbolista, doctor? No, pues se supone que un futbolista profesional es un atleta y se debe manejar como un atleta y es que la gente cree que atleta es de atletismo. Y pues no, nada que ver. Obviamente el atletismo, como todo el mundo sabe, pues por algo le dicen el deporte madre o el deporte base. Hoy estábamos hablando con un muchacho que me ayuda a recuperación muscular personal. Me estaba haciendo un masaje y él trabaja con triatletas y con ciclistas de élite. Y me estaba diciendo, no, lo que pasa es que, por ejemplo, la pretemporada de los ciclistas es correr. Y corren y fortalecen y empiezan corriendo un poquito, después empiezan a subir a patios y después empiezan a hacer trail y después nadan y después se montan en la bicicleta. Pero la base es correr. Entonces, pues no por decir que el atleta tiene que ser atletismo, sino que un deportista de alta competencia es un atleta y se debe manejar como un atleta y debe tener las responsabilidades de un atleta. Tiene que comer bien, tiene que descansar, tiene que cuidarse con el trago, tiene que cuidarse con la comida, pues, tiene que ser responsable para rendir y tiene que conocer su cuerpo. Hace poquito me hacían una entrevista en Fox, en ESPN, Fox se desapareció, por el tema de las lesiones del sóleo de James. Entonces yo les decía, pues sí, lo que pasa es que el mismo jugador también tiene que ser responsable de entender que si está teniendo un dolor, tiene que hablar. O sea, él no puede decir, uy, sí me está doliendo un poquito, pero yo creo que yo juego este fin de semana. Pues lleva. O sea, porque tiene que hablar, el jugador tiene que hablar. Y no le puede dar miedo de decir por miedo a que lo banqueen o quién sabe qué. Tiene que hablar. Tiene que tener la confianza de hablar con el cuerpo médico y el cuerpo médico tiene que tener, obviamente, la confianza y el liderazgo de poderle transmitir eso al cuerpo técnico. Y si al cuerpo técnico le tiene que decir, mire, este jugador tiene que parar 15 días. Y si fue mejor que los 15 días, usted le puede decir, mire, métalo aquí, métalo acá. O si usted se le fue un poquito más, tiene que poder decirle sin que la gente se va a escandalizar, ni que lo regañen, ni que se pongan bravos. Usted tiene que decirle, mire, necesita 5 días más. ¿Cierto? Obviamente con parámetros científicos, o sea, yo le hago un examen de seguimiento, le hago una resonancia de seguimiento, o si tiene una lesión muscular y yo creo que la puedo acelerar con plasma, se lo pongo. Pero pues uno tiene que estar ahí también encima y comunicarse. Entonces, no puede existir un futbolista profesional en ninguna parte del mundo que no lo manejen como un atleta. O sea, yo molesto mucho cuando vienen al consultorio, yo le digo, ¿usted qué deporte hace? Me dicen, golf. Y yo digo, no, ¿qué deporte hace? Entonces,
Entonces yo molesto, pero eso es, o sea, eso hasta Tiger Woods. Pero es que acuérdese que Tiger Woods es un atleta. Camilo Villegas, usted sabe que Camilo Villegas se gana los gran fondos de ciclismo. Yo el otro día competí en un gran fondo, el Gran Fondo de Nueva York que se hace aquí en alrededor de Guatavita. Se lo ganó en un photo finish Camilo Villegas. Y yo dije, ¿Camilo Villegas es el golfista? Sí, él. O sea, él es un súper atleta. Y así hay muchos a ese nivel. Pero también estaba un tipo simultáneamente que era John Daly, que tenía una panza así y que era alcohólico. Entonces, pues eso es el golf, pero eso no lo permite ningún otro deporte. O sea, usted no puede decir que este man es barrigón y que se toma 5 cervezas al día y que al otro día juega de titular en Millonarios. Pues no, eso no existe. O sea, sí tiene que ser un deportista profesional, tiene que ser un atleta. O sea, nos tocó dedicarnos al golf nosotros. Otra cosa que yo quería que aclaráramos, doctor, es que nosotros a veces somos ligeros, como usted lo decía hace un rato, en la información, y hay que hacer mea culpa de eso. Cuando se habla del alta, ustedes dicen, el jugador ya tiene el alta médica, Buena pregunta. ¿cierto? Usted o la doctora Chica dicen, vea, Freddy Guarín ya tiene el alta médica. ¿Es igual el alta médica al alta deportiva? ¿O cuando ustedes dan el alta médica hay un espacio de trabajo con el jugador diferenciado para que Claro, pueda ir a las canchas? claro, y por eso es tan importante que haya, cuando nosotros estábamos, no solamente había un preparador físico, había el preparador físico que traía el técnico y teníamos un preparador físico del equipo que era como la ficha de comunicación, aunque no debe ser así, pero así era. Y entonces a él tratábamos de soltarle la parte de rehabilitación. Por ejemplo, Camilo, el fisioterapeuta, siempre se encargaba del trabajo de campo ya en la parte de rehabilitación y él como que lo trataba de coordinar con el preparador físico para ya incorporarlo. Entonces, sí, una cosa es el alta médica y otra cosa es el alta deportiva. Ahí hay una transición en la cual el preparador físico es el responsable de llevar el paciente a la competición. Pero por eso es tan importante la comunicación del cuerpo técnico con el cuerpo médico. Doctor, ¿en qué tanto porcentaje se da eso de que por ese afán que usted mencionaba hace un rato, que la presión que tiene el jugador de volver o la presión que tiene el técnico de ponerlo porque de pronto no tengo banco, no sé, ese porcentaje qué tan alto es que influye en lo que se llama recaídas, pues que los jugadores vuelven y caen por el mismo motivo? Que eso a mí me parece en lo personal que se está viendo mucho. No mucho. Una lesión muscular, el índice de relación de una lesión muscular es 30% en el siguiente año, si no se maneja adecuadamente. Eso es altísima. Entonces, pero sí eso es responsabilidad del cuerpo médico también, ¿sí me entiende? O sea, si usted no se deja presionar y usted tiene carácter y usted tiene experiencia, pues usted no se deja presionar. Hay una anécdota de Millonarios interesante y es Carrascal, Jorge, Jorge, el de River. el del River. Él tenía 16 años y se rompió, se rompió un menisco, se hizo una lesión meniscal, ya estaba vendido al Sevilla. Y obviamente, pues yo lo suturé, o sea, yo lo suturé, pero las suturas son 6 meses de para. Entonces yo hablé, nos comunicamos con el cuerpo médico del Sevilla, les mandé el video de la cirugía y lo rehabilitaron allá jugó un tiempo hasta que después se fue para Ucrania, creo que fue. Sí, algún país del oriente europeo y después, bueno, ya sabemos la historia de él. Pero hay directivos que dicen, no, pero ¿cómo va a parar el jugador 6 meses? Yo lo tengo vendido. Y casi que le obligan al médico a que le saque el menisco. Pues usted le saca el menisco, está jugando a los 8 días. Si yo le suturo el menisco, se va a demorar 6 meses. Pero pues por eso le digo, eso es también, y qué pena la inmodestia, eso también tener un poquito de carácter y usted decir, no, hasta aquí llego yo. Si usted quiere que se lo saque, que lo opere otro. ¿Ve? Es lo mismo. Si a mí me ven a presionar, me dice, yo necesito el jugador en 8 días, no va a estar, profe. ¿No? Pero no se puede dejar presionar porque entonces el profesor ruso me va a coger rabia porque no hago lo que él quiere. ¿No? Doctor, usted nos comentaba que cuando usted era el líder del departamento médico, usted operaba a los jugadores. Usted no permitía que ningún otro jugador se fuera con otro doctor.
Hace unos días el presidente Enrique Camacho da unas declaraciones en ESPN y él dice, Montoya escogió su doctor, Luciano Espina escogió su doctor. Voy Eso a contarle la depende, historia. eso, Voy a a contar eso la historia. quisiera llegar. Yo operé a Montoya la primera vez. Él se rompió el Ah, cruzado ok. cuando yo estaba. Yo lo operé y cuando yo salí, él estaba en el proceso de rehabilitación. Sin embargo, lo seguí viendo en mi consultorio hasta poderle dar el alta médica. Entonces, yo estuve hablando y lo vi, y pues digamos, era como con Catalina la cosa, y ya. Después ellos se fueron a hacer, cuando empezó a jugar, se fueron a hacer la pretemporada en Estados Unidos, y, Ujú. y Montoya no se sentía bien, y me buscó a mí. Y me trajo la resonancia y me mostró el video del movimiento que tuvo allá en la Florida. Y yo le dije, para mí tiene roto el ligamento otra vez. Lo que pasa es que en la resonancia no decían ruptura del ligamento cruzado anterior, porque eso es interpretado por un radiólogo. Pero pues como yo veo, ¿no? Una que otra resonancia diariamente, entonces pues sí, yo dije, sí, usted tiene roto el ligamento y me parece que hay que operarlo. Entonces, él dijo, listo, y programamos la cirugía. De hecho, el doctor Piñeros dijo, sí, por favor, opérelo. Me llamó y me dijo, opérelo. Pero Pinto no dejó. Pinto es muy amigo de Muñoz. Entonces Pinto dijo, yo no lo dejo, usted va a que lo opere el doctor Muñoz, que es el mejor del universo. Entonces lo operó el doctor Muñoz. Pero la primera cirugía se la hice yo y Montoya me buscó para que yo lo volviera a operar. Con Sabíamos. consentimiento del Departamento Médico de Millonarios. Es más, lo hablé con Serpa. Y me dijeron, sí, opérelo. Después me llamaron y me dijeron, no, mire que el profesor Pinto quiere que lo opere el doctor Muñoz. Entonces, pero lo normal es que en el médico, el jugador, obviamente usted establece una relación con los jugadores y si usted le genera confianza, pues ellos van a querer que usted lo opere, ¿cierto? En Europa es muy frecuente que el jugador del Real Madrid del tobillo quiere que lo opere Van Dijk en Holanda y que el jugador, y se la pasan así. A nivel de selecciones pasa lo mismo, o sea, a nivel de selecciones no es tan fácil que si se rompe un jugador en un partido de la selección Colombia, el médico de la selección Colombia lo opere. Por lo general piden que se lo vuelva a llevar. Pasó hace poquito con Santiago Arias. Ah, eh, claro, es un gran ejemplo. Santiago, pues, me buscó, vimos la radiografía, las imágenes, todo. Yo hablé con ellos, les dije, no, no hay ningún problema, operémoslo. Pero, pues, la señora de Santiago por la pandemia y todo no podía viajar a Colombia, estaba esa restricción, entonces él dijo, no, pues yo... Ah, mentira, y yo hablé con el ortopedista del Atlético de Madrid, que me llamó y yo le dije, pues sí, entonces, de hecho, Santiago prefirió irse porque pues quería estar rehabilitándose con su familia y con su señora, estar allá, pues con toda la razón. Pero digamos que por lo general, en los jugadores de equipo, el que los opera es el ortopedista del equipo, ¿no? Pero, por ejemplo, sí varía según la política, por decirlo así, del departamento médico, ese tipo de cosas. Ejemplo, cuando estaba usted decía, yo los opero a todos. Puede ser que ahora el doctor Piñeros diga, no, está bien, listo, busquemos quién los opere o no, Sí, no está tengo bien, problema. Eso es, sí, está eso es a perfecto. libre discreción del Sí, líder sí, sí, del sí, sí. departamento. Ok. Sí, Creo que nos quedó un poco claro, ¿no? El tema de eso. Me sorprende lo que nos cuenta de Santiago Montoya, porque pues él sale bien de la primera operación hecha por el doctor Pastrana, luego tiene este inconveniente y es el cuerpo técnico. Entonces ahí es donde uno dice, a nosotros nos queda muy fácil echarle el agua sucia de todo lo que pasa al cuerpo médico, con todo esto que está pasando en las lesiones musculares, pero cuando usted se da cuenta que hay un cuerpo técnico que no permite esa comunicación y esa interfaz, digamos, para que haya cambio de conceptos, pues el tema se complica, que fue, entiendo, lo que pasó con el profesor Miguel Ángel Russo y el profesor Sinquetti, que eran los que estaban en ese momento con Millonarios, y lo que pasa entonces en el caso de Santiago Montoya con el profesor Jorge Luis Pinto. sí, yo creo que yo pues insisto en eso, o sea, un equipo de fútbol tiene que funcionar como un equipo, como en todas las disciplinas, por muy figuritas que sean, tienen que ser, tiene que haber un equipo, tiene que haber una integración, porque si no, pues no va a funcionar la maquinaria. Em, em, y creo que es muy importante
que así sea el manejo. Creo que es muy importante que los jugadores muchas veces, hemos dicho, a mí hay jugadores después de salir que me han dicho, ¿cómo hacemos? Nosotros estamos insistiéndole a los profes que nos hagan trabajo preventivo como lo hacíamos antes y no se hace. O sea, eso no es mentira. Eso lo piden muchas veces los jugadores porque ya lo vivieron. Y ya se dieron cuenta que cuando lo vivieron, pues hubo mucho menos lesiones. O sea que como punto de mejora, doctor, usted recomienda eso, retomar ese tema de la prevención para evitar Es tanta... que yo no sé, yo no puedo hablar en ese momento. Exacto, no sabemos si lo hayan dejado. Sí, Sí. doctor, una última mía. Un amigo mío que es médico también muy hincha de Millonarios, él me decía, hablando cuando el tema de Román, él me decía, la gente se sienta en el baño, saca el celular y empieza a tuitear o a poner en redes, el departamento médico no sirve y empiezan a darle palo al departamento médico porque sí, sí, porque en algún momento, como usted mencionó, todos somos expertos en vacunas, todos somos cardiólogos, todos somos expertos en política, todos somos expertos en táctica, todos somos gamero por un instante, etcétera. Usted como ex cabeza del departamento, usted que conoce a la doctora Catalina, que conoce al doctor Alejandro Soler, que han trabajado obviamente varios años con el tema desde las inferiores hasta la potencial, ¿qué mensaje le mandaría al hincha de Millonarios que va a ver esta entrevista lleno de dudas con respecto a tanta lesión que hay en el equipo y con esto del tema de Andrés Felipe Román? Yo creo que, como lo dije en una entrevista en esos días, yo creo que puedo meter la mano en la candela por la doctora Chica, porque la conozco hace mucho tiempo. De hecho, cuando yo la traje y era la primera mujer en el fútbol colombiano de deportóloga encargada de un equipo, me abrieron los ojos, yo le dije, sí. La gente que me conoce sabe que yo soy un poquito irreverente. Entonces se toteaban de la risa porque decían, típico suyo, o sea, ¿no? Pero pues no, pues es que, ¿qué diferencia va a haber si es una mujer o un hombre? ¿Cierto? Catalina se tuvo que aguantar muchas cosas. A los jugadores les molestaba al principio porque uno entra al vestir y todos los jugadores están en pelota. Y pues aquí ya los jugadores aprendieron que por lo menos se ponen la toalla y son respetuosos en ese sentido. Entonces hubo como un choque al principio, pero es muy chévere y a ella la quieren mucho los jugadores. A ella la quieren mucho y la respetan. Pero la respetan en la medida que el cuerpo técnico la haga respetar. Porque yo sé que todos los técnicos han llegado y se molestan porque está Catalina siendo mujer en el departamento médico. Entonces, yo creo que la gente tiene que ser respetuosa, yo creo que la gente tiene que confiar en que son personas idóneas con trayectoria. Catalina antes de esto estuvo trabajando 10 años en Coldeportes, manejó muchas disciplinas deportivas, y por eso yo me la traje para Millonarios, porque me daba toda la confianza del mundo y porque me parecía además chévere que tuviéramos una mujer acá en el fútbol metida. Entonces, por eso puse a Catalina también ahí y obviamente a Alejandro, pues que es un gran profesional igual. Pero es importante también tener en cuenta porque muchas veces para el cuerpo técnico lo más fácil es decir es culpa del cuerpo médico. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando empieza a haber un montón de lesiones, ellos dicen, culpa del cuerpo médico. Y ya sabemos que es un trabajo en equipo, ¿no? Queda clarísimo, doctor, agradeciéndole de verdad estos minutos. Primero nos ayuda a entender muchísimas cosas que a veces somos ligeros con eso y hablamos y no sabemos del tema. Por eso lo queríamos tener. Agradecerle que usted mismo tomó la iniciativa de hablar del tema de Millonarios. No era nuestra intención solo hablar de Millonarios, sino que usted realmente entendió que era el camino. Eh, Agradecerle de parte de todos los hinchas porque efectivamente esto queda para que entendamos un poco más. De mi parte, un abrazo y mil agradecimientos al doctor Pastrana. Primero que todo, pues me gusta mucho esto, estar metido con los jugadores de fútbol me gusta porque es gente agradecida, es gente que yo siento que necesita pues lo poquito que uno puede hacer por ellos, pero además soy hincha de Millonarios desde muy chiquito, entonces obviamente pues es mi equipo del alma y me preocupo por el equipo. No, yo creo que es importante que apoyemos al cuerpo médico, es importante que le demos un soporte, que dejemos de criticar tanto sin saber, y que creamos un poquito más en Colombia, en lo nuestro, ¿no? No todo lo extranjero es mejor, que eso es un problema. Entonces, como lo Eso vio es muy el colombiano, doctor, ¿no?
del Sí. Cauca es mejor que todos nosotros. Sí, sí, esa es una Nosotros colombianidad nuestra. Menos Malbec y más aguardiente. Gracias, doctor. No, el Malbec es delicioso, está muy bien, pero pues Ese es bueno si va a jugar golf, ¿no? Acuérdese que ya le dieron la... Allá no sé, gol. Aguardiente con golf no casa. Gracias, doctor, muy amable. a ustedes muchas gracias por la invitación. Doctor, Siempre a muchísimas la orden. gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los micrófonos de Mundomillos están siempre abiertos para usted. Muchísimas gracias y que ojalá se repita en algún otro momento. Gracias de verdad por aclararnos muchas cosas que Mucho teníamos. gusto. Gracias, doctor, muy Que amable. estén bien, con gusto. Gracias. Bueno, hasta luego, mucho gusto.